quiero indicarles a ustedes que nuestra invitada del día de hoy es Paola Caro, ¿sí? Precisamente la Fundación Empresarios por la Educación. Ella pues ha hecho o ha sido partícipe de unos roles muy interesantes que son muy importantes y siguen siéndolo aún. Y es, por ejemplo, pertenecer o ser líder de uso de datos y evidencia de la Fundación Empresarios. También hay por aquí un rol muy interesante como directora de evaluación del IFEX, subdirectora de análisis y divulgación del IFEX, profesora e investigadora University of Bristol y coordinación de proyectos de la Universidad de los Andes. Entonces, así a grandes rasgos, una de las cositas que ha venido desarrollando nuestra invitada del día de hoy. Entonces, ella nos va a hablar de un tema muy interesante, como ya ustedes lo están viendo ahí en pantalla precisamente. Estamos hablando por acá de un tema que yo creo que, para no darle tantas largas, ella nos lo va a explicar muy bien y es precisamente encuesta de opinión en educación, temas de equipos de orientación escolar y demás, docentes y docentes directivos. Así que yo creo que ya hablé demasiado por el momento. Vamos a darle precisamente la palabra a Paola y no sé, pues ya si adelante puedes proyectar también tu pantalla, Paola. Gracias, Brian. Bien, me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla una Listo, portada azul. perfecto. Ujú. Fantástico. Listo. Esto todo, como nos decía Brian, y muchas gracias por la introducción. Yo soy Paola Caro, vengo trabajando con empresarios ya unos meses larguitos o 2024, casi todo el año, como líder de la unidad de uso de datos y evidencia. Fundación Empresarios por la Educación es una red de pensamiento independiente que se creó hace más de 20 años por una alianza de empresarios colombianos que cree en la producción y generación de datos, cifras, evidencias para informar mejor las decisiones del sector educativo y de ahí mejorar la competitividad del país. Entonces, la educación y la educación de calidad como el vehículo para reducir la desigualdad y mejorar la competitividad del país. En esa historia, más de 20 años, entre otros productos para generar esa evidencia e informar las decisiones, nacen en 2022 nace una apuesta que se llama encuestas de opinión en educación. Vamos, cuatro encuestas. De 2022 hicimos la primera para hogares y esa se repitió en 2023. En 2024, el primer semestre, hicimos la encuesta de opinión en educación a jóvenes entre 12 y 28 años. Y más recientemente, en noviembre, hace un par de semanas, lanzamos los resultados de esta que les voy a presentar hoy, que es la encuesta de opinión en educación a docentes y directivos docentes del sector público y de la educación preescolar básica y media, ¿sí? Esa es la población objetivo de esta encuesta y los resultados que les voy a presentar hablan de esta población específicamente. Les voy a pedir que me vayan interrumpiendo a medida que surjan inquietudes, con toda confianza. Eh, Como pueden ver, está el logo de la fundación, pero también Inbamer. Muy importante que entiendan que, o que sepan que Empresarios, digamos, diseñó el cuestionario de preguntas, uno para docentes, otro para directivos docentes, con asesoría técnica y aportes desde la experticia de personas, de miembros del sindicato, investigadores en educación, etcétera, pero el brazo operativo de este estudio fue Inbamer en términos de trabajo de campo, la realización de las encuestas uno a uno en las sedes educativas del sector público en todo el país. Entonces, de ahí que Inbamer pues, es el aliado operativo en este estudio de percepción. Les conté quiénes somos y quiénes hicieron posible que esto pasara. Inbamer nuevamente, la Fundación Sura, la Fundación Jacobs, y tenemos representatividad o resultados para una sobremuestra en el suroeste antioqueño y en Urabá, auspiciada por ProAntioquia. Además de eso, como les contaba, o sea, contribuyeron al diseño de los cuestionarios directivos docentes y docentes. Nosotros testeamos los ítems con estas personas, ex asesores de política pública y secretarios de educación del país. ¿Cómo se hizo esta encuesta? El propósito de la encuesta es conocer la percepción de los docentes y los directivos docentes del sector público sobre temas de educación. Por ejemplo, el ejercicio de su profesión, la satisfacción con su entorno laboral y cómo perciben el sistema educativo, cómo lo califican. Eso entonces, como les contaba, nos hizo enfocarnos en
la población que sea representativa de los más de 330.000 docentes y directivos docentes del sector público en Colombia, lo que implicó la realización, entonces, las respuestas o las entrevistas se realizaron durante el mes de agosto al mes de octubre este año, entonces del 21 de agosto al 10 de octubre, tuvimos en el camino incluso el paro camionero, en fin, todos estos datos, digamos, de la ficha técnica que ven aquí, un margen de error muy pequeño, o muy deseable, digamos, en estudios de percepción, que es del 1,37% para toda la encuesta. Y bien, con un muestreo probabilístico que estratificamos por región, ya les voy a contar sobre en qué niveles somos representativos y de qué podemos hablar, digamos, con representatividad y rigor de la encuesta. Entonces, de la población los resultados de esta encuesta reflejan, son una foto de los más de 330.000 profes y directivos del sistema educativo, específicamente sector público. Para lograr esto, se implementaron 5.099 encuestas, 1.777 a directivos, 3.322 a docentes, un nivel de confiabilidad del 95% y el margen de error que les contaba para toda la encuesta. Los niveles de representatividad de esta encuesta son zona urbana, zona rural, las regiones del DNP, la región de Antioquia, Caribe, región central, región oriental, Orinoquía y Amazonas, región pacífica y región Valle del Cauca, representatividad a nivel de los departamentos Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Meta y Amazonas, y representatividad a nivel de ETCs o entidades territoriales certificadas como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Quibdó, Cúcuta y Cali. Las dos fuentes principales de información en el país sobre las características, sobre quiénes son los profesores, son el anexo 3A, es un autorreporte o una encuesta que aplica el Ministerio de Educación Nacional, y otra que se llama la encuesta de educación formal, el formulario C600, que aplica el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nosotros estamos muy felices con que las sociodemográficas que les voy a barrer muy rápido coinciden con los patrones de esas dos fuentes oficiales, tanto del anexo 3A del Ministerio como el C600 del DANE, así que nos deja tranquilos de que esto es una foto del universo de profes y directivos del público. Y en adelante las barritas amarillas van a ser docentes y las barritas azules con textura van a ser directivos docentes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la mayor proporción de directivos tiene entre 46 y 55 años, aquí donde tengo mi puntero, y entre 56 y 65 años. En ambos rangos, 34% de los directivos dijeron, esta es la edad que tengo, y en el caso de los profes, pues está entre 36 y 45 años el 28% y entre 46 y 55, 27%. Máximo nivel educativo de las personas que encuestamos, la mayoría de ellos tienen especialización o maestría en ambas poblaciones, tanto en directivos como en docentes. La mayoría de los encuestados reportó que vive en zona urbana, 90% en los directivos y el 89% en los profes. Reportaron pertenecer al estatus socioeconómico en ambas poblaciones, en su mayoría 2 y 3, noten que el 38% de los docentes viven en el nivel socioeconómico 2 y el 38% de los directivos en el nivel socioeconómico 3. Para vincularse al magisterio docente, los profesores del sector público pueden entrar a través de dos decretos de vinculación, el 1278 de 2002 y el 2277 de 1979. El primero, el de, 2000, el de 1278 de 2002, la diferencia con el más viejito, el de 1979, es que aquí a la profesión docente no solamente pueden entrar eh, licenciados, graduados de escuelas normales superiores, sino profesionales de otras áreas del conocimiento, ciencias sociales, ingeniería, administración, que encontraron una vocación tardía en la docencia. Entonces, digamos que el 2277 es un decreto, o sea, cambian. Ambos tienen diferentes, digamos, los niveles de ascenso son distintos y se rigen por distintas reglas, pero la diferencia importante entre esos estatutos es que los de 1979 son profesionales específicos en licenciaturas o programas pedagógicos y los de 2002 pueden ser también licenciados,
o también profesionales de otras áreas. Entonces, en el caso de nuestra encuesta, la mayoría de personas que contestaron la encuesta pertenecen al 2000 al estatuto más reciente, que puede combinar profesionales no solo de licenciaturas y, pedagogía, y programas pedagógicos, sino profesionales de otras áreas. Esto entonces es lo que les contaba. Para ascender en esa carrera o en esa trayectoria docente, los docentes que se vinculan al magisterio a través del Estatuto 1278 de 2002 pueden ascender en los niveles que ustedes están viendo en la gráfica. Encontramos que la mayoría de los profesores pertenecen al grado 2A, 2B, 2C y 2D. En cuanto a los directivos, la mayoría están desde el 3A en adelante. ¿Esto qué implicaciones tiene en términos de salario de los profesores? Bueno, según el DANE, en la clasificación de clases sociales del país, las personas que que tienen salarios entre 3 y 7 millones de pesos pertenecen a la clase media y las personas que tienen salarios entre 5 y 12 millones de pesos pertenecen a la clase alta. Esto digamos que es de la clasificación que usa los umbrales que utiliza el DANE y nos pareció interesante contrastar la ubicación de los profes y los directivos en los grados de su escalafón y su rango salarial. Y entonces nos da que en el caso de los docentes, recuerden que son las barritas amarillas, el 64% que están del 2A al 2D pertenecen a la clase media porque tienen salarios entre 3 y 7 millones de pesos y un 31%, que es un porcentaje alto, está en los grados 3A a 3D y ganan entre 5 y 12 millones. Luego, según el DANE, pertenecen a la clase alta. Y fíjense que directivos, la mayoría está en el nivel 3A al 3D, y eso hace que el 61%, según la clasificación del DANE, pertenezca a la clase alta del país. Entonces, aquí es un cuestionamiento al mito de los profesores ganan muy poquito comparado con otras profesiones, es una profesión devaluada, digamos, con muy baja educación. Bueno, pues aquí vemos que no necesariamente tienen salarios que son menores a los de otras profesiones y de hecho ya hay estudios en Colombia que han mostrado cómo se ha cerrado esa brecha entre salarios de otras profesiones y los docentes de magisterio. Tipo de vivienda en el que viven los profes, la mayoría de ellos noten también esto es un proxy a estabilidad, digamos, y activos propios. La mayoría de los directivos viven en una vivienda totalmente pagada, que es propia, y también un 21%, o perdón, 33% de los profes también ahí, pero también arriendan o subarriendan. Esas son las dos categorías donde se concentró la mayor proporción de docentes y de directivos. Una hipótesis que nos parece interesante probar y es que digamos que en muchas narrativas colectivas se había dicho que los hijos de los profesores del sector público van sobre todo a instituciones privadas, a colegios privados. Pues no, noten ustedes que para el 65 o el 65% de los directivos dijo, mis hijos van a un colegio público y 61% de los docentes dijo, mis hijos van a un colegio público. Pertenecen a colectivos los profes y aquí nos pareció interesante ver en esta pregunta, uno era única respuesta, selección múltiple, única respuesta, pero estaba la opción de otro y cuál, y nos llamó mucho la atención que muchos, más de la mitad en ambas poblaciones dijo pertenezco al sindicato, pero fíjense que menos del 3% pertenece a una asociación profesional. Asociaciones profesionales que sí, en cambio, son muy comunes en otros núcleos, en otras profesiones y que sabemos que son interesantes porque permite, por ejemplo, el sindicato que tiene un rol muy importante es abogar por mejores condiciones laborales. Una asociación profesional, en cambio, se concentra más en temas de desarrollo profesional, intercambio de buenas prácticas y un colectivo que piensa más en el quehacer y el de la profesión, más allá de las vindicaciones sobre sus beneficios y el estatus laboral. Entonces, esto nos parecía, nos llama la atención que solamente 2% en directivos y 1% de los profes pertenezcan a una asociación profesional. Bien, en cuanto a qué les gusta enseñar, fíjense que la mayoría de los profes, 29% en las dos primeras categorías, les gusta la relación que tienen con sus estudiantes y que sus estudiantes tengan un buen desempeño académico. De manera que si nosotros seguimos viendo con los resultados del ICFES, de las pruebas, a ver que la calidad es un poco estática y los cambios positivos son mínimos,
no es necesariamente porque a los profesores no les interese, no les guste que los estudiantes tengan buen desempeño académico. Hay que explorar entonces qué otros factores hacen que a pesar de ese interés de los profesores en el desempeño, los resultados se mantengan estáticos o a veces decrecientes. En el caso de los directivos, lo que más les gusta liderar bueno, antes de pasar a esa, quiero también que nos veamos en la parte baja de la gráfica, que cuando les preguntamos qué les gusta enseñar, muy poquitos eligieron la relación con sus pares y sobre todo la relación con sus superiores. ¿Por qué quiero que noten eso? Porque cuando pasamos a las perspectivas de los directivos, fíjense que como a los profesores, lo que menos les gusta es la relación que tienen con su superior. En el caso de los profes era el directivo, que es su superior. En el caso de los directivos es la Secretaría de Educación, que en ese momento pues es su superior. Entonces aquí es interesante esto también. Ahora, que les gusta a los directivos de liderar, desarrollar procesos pedagógicos en la institución y transformar o las transformaciones que han logrado en sus instituciones educativas. ¿Qué les preocupa de enseñar? Las brechas de aprendizaje entre los estudiantes, más del 60% o el 60% de los profes opina eso, y los resultados de los estudiantes. Lo que menos les preocupa son la relación con las y los estudiantes. En el caso de los directivos, claro, lo que más les preocupa es la infraestructura física y tecnológica y el clima escolar de las instituciones. El clima es muy interesante que en una de nuestras otras encuestas, específicamente la de jóvenes, una proporción similar o incluso más cercana al 60%, los chicos dijeron, he estado expuesto a situaciones como consumo de sustancias, violencia y matoneo. Así que coincide, digamos, en el imaginario que el clima escolar es importante en las instituciones. ¿Cuáles cualidades admiran de otros docentes? Los docentes, o sea, que admiran de sus pares, que tengan dominio del área que enseñan y que motiven y despierten el interés de los estudiantes, además de recurrir a diferentes métodos de enseñanza. Por otro lado, no pensaron mucho o no muchos eligieron la investigación o monitorear el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué admiran directivos de otros directivos? Fíjense que les gusta un directivo, admira de otro que gestione conflictos y resuelva problemas, muy asociado a lo de clima escolar, y que lidere la preparación y ejecución del proyecto educativo, que es una actividad pues inherente al ejercicio directivo. Y lo que muy poquitos eligieron realizar evaluaciones de sus docentes, no les gusta mucho, o digamos, esto no es necesariamente lo que más admira, y el relacionamiento nuevamente con la Secretaría de Educación. Lo que mejorarían de otros docentes de otros docentes sería mejorar la investigación, que se mantenga la información constante y que conozcan a su comunidad. ¿Y qué mejorarían directivos de otros directivos? Que se relacionen mejor con su comunidad, que motiven más a sus estudiantes y que realicen evaluaciones de los docentes y el personal a su cargo. Fíjense, importantísimo el tema de las evaluaciones del equipo de trabajo. Bien, ahora, ¿cuáles son los horizontes que ven en su formación profesional, en su desarrollo? ¿Qué es lo que consideran que es más relevante, más valioso para ese desarrollo? Esta es muy linda, porque si se fijan, la mayoría en la primera categoría, manejo de emociones, esta no es un tipo de formación que necesariamente los haga ascender o les aumente el salario, como si lo son tener un título de doctorado o tener un título de maestría. Entonces nos llamó mucho la atención que más de la mitad en ambas poblaciones, directivos y docentes, piden manejo de emociones. Y aquí también hay un llamado a qué está pasando con la salud mental de los profes durante su trayectoria. Y nos parece interesante que la mayoría de ellos elijan un tipo de formación que parece ser mucho más costo efectiva, y lo decían, digamos, Brian en la introducción, con este tema de las habilidades sociales y emocionales, y lo prioricen antes de la formación que los llevaría a ascender o a ganar o aumentar sus salarios. Si tuvieran la oportunidad de desarrollar su carrera profesional, y esto también nos llamó mucho la atención, la mayoría, el 31% de los docentes sería investigador y el 28% docente universitario. Nos llama la atención porque fíjense que son roles que los alejan de las aulas de la educación preescolar básica y media y de los estudiantes. O sea que no sé si no, digamos que los resultados de la encuesta no nos dan para explorar eso, pero sería interesante hacerlo. Y es si están agotados de enseñarles clases a estudiantes de educación preescolar básica y media y les gustaría convertirse en investigadores y docentes universitarios.
Esta pregunta también tiene la opción de otro cual y aprovecho ese espacio para decir, por ejemplo, continuar como profesor de educación preescolar básica y media. Aspectos que deberían tenerse en cuenta para entrar al magisterio, principalmente la vocación, seguida de la formación específica en pedagogía y en educación, y ponen muy abajo o muy poquito seleccionaron experiencia laboral en otras áreas o la edad, por ejemplo. Si pudieran diseñar la evaluación docente, lo primero que tendrían en cuenta la mayoría de ellos son las habilidades pedagógicas en el caso de los directivos y también de docentes y conocimientos en la materia. Ponen como últimos aspectos el mejoramiento en los resultados de las instituciones. Fíjense que menos del 3% eligió las pruebas a ver, el mejoramiento en esas pruebas, u otras actividades con estudiantes. Entonces, aquí algo que nos parecía interesante era resaltar que no, la respuesta no necesariamente sugieren que los profesores o directivos son aversos a la evaluación, pero sí a las consecuencias que esta puede traer. La vida de retiro nos llamó mucho la atención que a las mujeres lo harían más jóvenes, la ubican en un rango de edad más joven, entre los 50 y 55 años, y los hombres entre los 56 y 60 años. En el agregado todos irían por 56 y 60. También nos llamó mucho la atención, estos resultados se pueden ver en las aperturas de representatividad que les dije arriba, pero también tenemos otras aperturas que, aunque no tenemos representatividad a ese nivel, son interesantes para contrastar los hallazgos. Una de ellas son los rangos de edad de los encuestados, y aquí la leyenda que estamos viendo y es que, por ejemplo, la proporción de docentes que declara que la edad ideal de retiro está entre 50 y 55 años baja a 10%, o sea, pasa del agregado de 32 al 10% entre los encuestados en los más mayores, entre 56 y 65 años, y baja del 10 al 4 incluso en los que tienen más de 65 años. Lo que esto sugiere que entre más mayores son los profes y los directivos, mayor percepción de que podrían continuar más tarde y más tarde. Ellos van corriendo esa frontera de edad para el retiro. Bien, ¿se sienten valorados en su entorno educativo? Sí. Fíjense que en estas tres gráficas, más del 90% de los encuestados en ambas poblaciones dice que se siente valorado por su comunidad, por sus estudiantes y por los docentes de su institución. Ahora, en una escala de 1 a 4, donde 4 es muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, el nivel de satisfacción con su trabajo es alto y fíjense que también más del 90% está totalmente de acuerdo con que, y de acuerdo con que tiene un muy alto nivel de satisfacción con su trabajo. Ahora, trabajar como docente es difícil. Fíjense que casi el 50% de los directivos y de los profes piensan que eso es difícil. Esto es como tener, imagínense, de- como tener a la mitad de los conductores de taxi de Bogotá pensando que es muy difícil ser conductor. Esta es la percepción más, casi la mitad de los directivos y docentes que les enseñan a los estudiantes de preescolar básica y media en el sector oficial está totalmente de acuerdo y de acuerdo con que es una profesión muy complicada. Sienten que tienen acceso a recursos y materiales que necesitan. En el caso de los profes, más de la mitad dice que no tiene acceso, no siente que tiene acceso a los recursos y materiales que necesita. Y en el caso de los directivos, el 40% siente que no lo tiene. ¿Ha encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares? Más del 80% en ambos casos piensa que ha encontrado un equilibrio. Dice, sí, he encontrado un equilibrio. En una escala de 1 a 4, ¿cómo describen su nivel general de estrés? Y esta es muy parecida a la que les mostré ahorita de que es muy difícil trabajar. Es más del 51 o más del 50% en el caso de los profes. Dice que su nivel de estrés en su institución es muy alto y alto. Y vuelvo al ejemplo o a la comparación con un conductor de taxi o de transporte público. Esto es como tener a las personas que les enseñan a los estudiantes de preescolar básica y media con un nivel de estrés muy alto. Más de la mitad de ellos reporta eso. Y en el caso de los directivos, pues es la proporción es unos puntos porcentuales más altos, la misma preocupación. Tenemos directivos y docentes que son los roles, los factores que más potencian los aprendizajes en el aula, estresados. Bien, en cuanto a sus beneficios laborales, no nos sorprendió que más del 80%, en algunos casos y más del 70%, están satisfechos o califican como muy buenos y buenos.
la estabilidad laboral, es una profesión estable, el periodo de vacaciones que tienen y los salarios que tienen. Eso, recordemos la gráfica sobre el DANE y las clases sociales, las clasificaciones de clases sociales del DANE, pues aquí vemos que están satisfechos con sus salarios, pero que de su trabajo no les gusta o de sus beneficios laborales, pues aquí ya hay mucha más variabilidad cuando se les pregunta por las oportunidades de ascenso en el sistema, por el régimen de salud y por el régimen de pensiones. Aquí, en cambio, miren ustedes que más del 50% piensa que el régimen de salud es muy malo, lo mismo para las oportunidades de ascenso. Y aquí, aunque las mayorías están en que son buenos en el régimen de pensiones, hay un porcentaje importante de docentes, sobre todo, que dice, no, el régimen de pensiones es muy malo y malo, 41% de los profes. Bien, ¿qué le modificarían a los estatutos si pudieran hacerlo? Pues sí, las oportunidades de ascenso, las lógicas o sí, las reglas para ascender, 36% de los directivos y 32% los profes. Y finalmente, ¿cómo ven el sistema educativo? Entonces les preguntamos que en su concepto de calidad, sin haberles definido qué es educación de calidad, en su concepto de educación de calidad, ordene de más a menos importante los aspectos que consideraría. Y muy acorde a la introducción y digamos al propósito que nos convocaba visual, las habilidades sociales y emocionales en profes cerca de la mitad y en directivos más de la mitad diciendo eso, a mí me parece que eso explica o define el concepto de calidad de la educación. Después, las áreas básicas, normalmente las evaluadas en las pruebas estandarizadas, lectura, matemáticas, sociales, ciencias naturales e inglés. Ahora, ¿están satisfechos con la calidad de la institución educativa en la que trabajan? Directivos, 88% dijo que está muy satisfecho y en docentes el 86% dijo que está muy satisfecho. Y de nuevo, esto coincide con un resultado en nuestra encuesta de jóvenes, donde también más del 80% de los jóvenes dicen, me parece que la calidad de la educación de mi institución educativa es muy buena y buena. Ahora, ¿qué piensan de la calidad de la educación en el municipio? Pues noten que las proporciones bajan considerablemente. Si acá teníamos que más del 80%, un 86%, algo en promedio entre las dos poblaciones, piensa que es buena en la institución, cuando les preguntamos por el municipio, en docentes cae, son 16 puntos porcentuales y en directivos se desploma completamente, un poquito más de 20 puntos porcentuales sobre no, es muy buena y bueno, menos personas piensan que en el municipio, a diferencia de la institución, la calidad de la educación es buena y esto coincide con jóvenes, jóvenes incluso pasó de 84% de pensar que es muy buena en la institución a 53% de pensar que es muy buena en el municipio. Ahora, estos son las ETC para los que somos representativos, recuerden. Así, cuando se les preguntó si piensan que en esos municipios la educación es muy buena o muy mala, el azul clarito dice, noten ustedes Manizales, el 86% de los profes dijeron es muy buena y buena. En cambio, aquí en Cartagena es donde menos personas dijeron estuvo más balanceado entre los que piensan que es muy mala y muy buena. Pero ¿cómo les va a estos departamentos o estos municipios en saber? Pues vemos que Manizales, esta encuesta pues es de profes del sector público, luego solamente vemos el promedio nacional de colegios públicos, que es 244 puntos. Fíjense que Manizales coincide con que es una de los ETCs donde mejor desempeño tenemos o puntaje global promedio tenemos en saber. Y coincide con que además es donde más personas piensan que la calidad de la educación es muy buena. Pero veamos, por ejemplo, Quibdó tiene una percepción mucho más positiva que Cartagena, por ejemplo, pero es la TC con el puntaje más bajo, incluso inferior al promedio nacional. Cartagena, en cambio, era de esperarse que, además de que tiene muy, digamos, solo el 54% de los profes y los directivos pensaron que era, o piensan que es muy buena y buena, también muy cerquita de Quibdó, está por debajo del promedio nacional de colegios públicos y pues es una de las ETCs con mayores rezagos en el puntaje global promedio. Así que no necesariamente pensar que lo estoy haciendo bien coincide con los resultados en las pruebas estandarizadas. De ahí la importancia de medir. Ahora, ¿qué mejorarían los directivos y los docentes para que a los estudiantes les vaya mejor? En el caso de los directivos, promoverían un mayor acompañamiento de los estudiantes por parte de sus familias y
Así también lo harían los docentes. También involucrarían más a los padres y a los cuidadores. En el segundo lugar, si cambian las proporciones, fíjense que los profes priorizaron incorporar la tecnología y la innovación y en cambio los directivos priorizaron fortalecer el apoyo social y emocional para los estudiantes, los docentes y los directivos docentes, para todo el ecosistema. Utilizan dispositivos electrónicos para el aprendizaje, solamente si usan los docentes el 55%, el 50% y en los directivos el 61%. ¿Qué tanto creen que aportan al proceso pedagógico el uso y aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos? A pesar de que la proporción de que los usa es bajita, aquí tenemos que varios creen que aportan. Entonces tenemos una brecha que se puede cerrar fácilmente si les damos si les ponemos a disposición los recursos, los motivamos a utilizarlos porque ellos sí creen, fíjense cómo suben del 50 al 77%, sí creen que mejoraría o aportaría a su proceso pedagógico. Ahí hay, y un cambio interesante ahí es que esta proporción que cree que aporta el proceso pedagógico es menor en los docentes más viejitos, los de mayor edad. Bien, ¿cómo perciben los niveles de conflicto entre distintos actores de las instituciones? El, donde más conflicto se percibe es principalmente entre las relaciones de estudiantes. En las otras, aunque hay porcentajes considerables de niveles de conflicto, pues es bajo comparado con estudiantes. Ahora, ¿cuáles creen que son las principales tres razones por las que los chicos desertan del sistema educativo? Y coincide completamente con nuestra encuesta, con las dos encuestas de hogares y la de jóvenes, y es la plata, las dificultades financieras de los hogares, en primer lugar, y luego el desempeño académico. ¿Cuál de los siguientes aspectos complementaría sus esfuerzos para que los chicos no deserten? El acompañamiento social y emocional nuevamente y acompañamiento focalizado a quienes tienen mayor probabilidad de desertar. Por último, ¿qué opina del desempeño de de estas entidades del sector? El mejor desempeño, según los encuestados, lo tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje, con más del 70% de ellos diciendo que es muy bueno y bueno. Y el peor calificado fue el ICETEX, no necesariamente el ICFES, que habíamos, pues casi siempre se había pensado que son aversos a la institución que los evalúa, pero fíjense que el ICETEX, más de la mitad en ambos casos, en docentes y en directivos, piensa que el desempeño es muy malo y malo. ¿Cuáles consideran que son las tres principales fortalezas del sistema? El compromiso de ellos mismos, claro, la autonomía escolar y la formación docente. Ponen en últimos lugares, con menos del 10% hacia abajo, la colaboración entre las instituciones y la infraestructura educativa. Consistente con estos últimos priorizados están las debilidades del sistema. Y fíjense que son la plata, nuevamente, la infraestructura educativa y la ausencia de los materiales educativos. Entonces, esto es una encuesta que de verdad que esperamos, incluso creo aquí, antes de ver esa cita, en estos dos lugares ustedes pueden, primero, en el de la derecha, Yo dejé de con, escuchar, no sé si todos. Se está hacer, escuchando, sí se escucha. ahora sí, Sí, Yo mucho sí, se mejor. está escucho, escuchando. yo no he dejado de escuchar. Muchas gracias. Perdón, yo perdí la señal. Entonces, en estos códigos QR, en el de la derecha, pueden diligenciar un formulario expresándonos su interés en utilizar los microdatos, los cuales vamos a colgar. Ya les voy a mostrar aquí cómo pueden acceder a todo esto que acabo de presentar. Algunos ítems no estuvieron en esta presentación porque es la general, pero yo les voy a mostrar dónde pueden navegar ítem por ítem de las dos encuestas de directivos y docentes y hacerle filtrar por departamentos, si quieren, por región o por los municipios en los que somos representativos. Entonces, ese es aquí en el de la derecha, en el azul, diligencia, su interés en utilizar los microdatos para investigar, y en el de la izquierda, pues, consultan nuestro micrositio, me voy a ir ya para allá. Este es, van a la página de inicio de la fundación y nos vamos a ¿qué hacemos? Seleccionamos, entre otras cosas, las encuestas y aquí van a encontrar un botón para cada una, las de hogares, las de jóvenes y la más reciente. Encontramos la ficha técnica que les mostré al principio, de que aquí somos representativos, cuántas encuestas, el margen de error, digamos la ficha técnica, y es la presentación que les acabo de hacer, presentación, como les contaba, para Suroeste y Urabá, y un tablero interactivo
para que puedan ir en cada uno de los capítulos que presenté. Entonces, el inicio, quiénes son las características sociodemográficas, el ejercicio. ¿Están viendo mi pantalla con el tablero? No, no, no lo Ah, es estamos que viendo. solo Estamos viendo los está, QR. claro. Déjame un segundo porque yo compartí ventana y no pantalla completa. Entonces ya les comparto la pantalla completa, toda la pantalla. Ahora sí, listo. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Sí, gracias. Correcto. Entonces voy a repetir el proceso. Nosotros nos vamos al home de empresarios por la educación, aquí, y vamos a qué hacemos. Y entran a encuesta de opinión, conocer más. Y aquí están todas las encuestas, pero le dan clic a la de docentes y directivos docentes. Ficha técnica y todas las, digamos, los detalles técnicos de cómo fue este proceso de levantamiento de la información, la presentación que acabo de hacer y un tablero interactivo para que vayan capítulo por capítulo de los ítems de la encuesta investigando cómo cambia eso por los filtros que les voy a contar. Entonces, los capítulos son primero quiénes son estas personas que entrevistamos y por cómo representan al universo de docentes y directivos del público, qué piensan del ejercicio de la profesión, qué piensan del entorno laboral y cómo ven el sistema. Y entonces, si me voy a ejercicio de la profesión, tengo todas las gráficas en las mismas convenciones que hicimos para la presentación. Las barras amarillas son docentes y las barras azules directivos docentes y puedo filtrar las respuestas por género, por zona, por edad, por región, por departamento. Y aquí, antes de pasarme a departamento, en Antioquia tenemos suroeste y Urabá, y por etc. ¿Listo? Y cada uno de esos tableros, para que tenga todos los ítems, pues tiene varias páginas. Están las mismas preguntas con las que se hizo, las preguntas que se hicieron a los encuestados. ¿Listo? Eso es.